pero evidente techo de cristal impide que la mujer se eleve hasta lo más alto de su escalafón profesional. A pesar de los esfuerzos en igualdad puestos en marcha en los últimos tiempos, son muchas las mujeres que inician una carrera profesional, pero su progreso se ve limitado por falta de apoyos y multitud de estereotipos todavía vigentes. Por ejemplo, en el mundo universitario, aunque el número de mujeres estudiantes en España es ligeramente mayor al de varones, sus calificaciones son más altas. Sin embargo, muy pocas llegan a ser catedráticas o profesoras en los organismos de investigación y no es muy habitual que se les reconozcan los méritos profesionales en la misma medida en que se reconocen a los varones. Quizás desde la educación en igualdad se podría lograr que esta situación cambiara. Lo cierto es que en la UNED se presta especial atención a esta problemática. En lo referente al reconocimiento y a la difusión de las aportaciones de las mujeres al desarrollo de la ciencia, la Facultad de Ciencias desarrolla algunas iniciativas interesantes, por ejemplo, en el ámbito de las publicaciones. A la reciente presentación del libro Mujeres en Ciencia y Tecnología, editado por la UNED, y donde se recoge la obra de multitud de mujeres que han contribuido al desarrollo científico actual, la facultad cuenta con una sección sobre mujeres y ciencia en su revista Ciencias@UNED. En el último número se habla sobre las mujeres que han hecho aportaciones en el mundo del medio ambiente. Durante los próximos minutos vamos a hablar de esta contribución de las mujeres al desarrollo de la ciencia y vamos a homenajear a algunas de nuestras pioneras científicas. Serán ejemplos de vidas complicadas e intensas, de dedicación, esfuerzo y lucha, muchas veces sin recompensa. A todo ello nos va a ayudar la profesora Carmen Carreras, directora de la revista Ciencias@UNED y vicepresidenta del grupo Mujeres en Física, de la Real Sociedad Española de Física. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Bien, profesora, decía, vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante hoy. Pues sí, ya que me das la oportunidad, voy a aprovechar este programa para hablar de la situación de las mujeres científicas en la actualidad y para ello voy a comentar muy someramente cómo ha ido evolucionando la situación en las últimas décadas. Bien, ¿y cómo ha sido esa evolución de la presencia de la mujer tanto en la universidad como en las ciencias en las últimas décadas? Bueno, pues es bien conocido que el número de mujeres estudiantes en las universidades españolas es ligeramente mayor que el de varones. Sus calificaciones en todos los niveles educativos son más altas. Sin embargo, estamos todavía muy lejos de ocupar los puestos más altos del escalafón profesional en la universidad, catedráticas, y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesoras de investigación. O también de que se reconozcan los méritos profesionales en la misma medida en que se reconocen a los colegas varones. Ser miembros de academias, ser propuestas para premios, ser doctores honoris causa, etcétera, ¿no? Entonces, si las categorías profesionales, tanto docentes como investigadoras, hubiesen experimentado una evolución similar a la incorporación de las mujeres a la vida profesional, pues el número de catedráticas y de profesoras de investigación tendría que ser mucho mayor del que es en la actualidad. Todavía hay quien justifica que como la mujer se ha incorporado muy tarde a la universidad, estamos hablando de hace ya un siglo, pues que hay muy pocas catedráticas. Sin embargo, a mí me gustaría señalar que en los años 60 del siglo pasado ya el 30% de los licenciados eran mujeres. Si no hubiera habido algún tipo de discriminación hacia ellas, pues hoy, 50 años después, por lo menos el 30% tendrían que ser catedráticas y profesoras de investigación. Pero es más, en los años 80 ya había más licenciadas mujeres que hombres. Por lo tanto, en la actualidad, ya son muchos años después, tendría que haber más mujeres en las categorías superiores que hombres. Y sin embargo no ocurre así. Entonces este efecto se conoce como techo de cristal, que es invisible pero real.
Ujú. Y creo que nos puede ofrecer algunos datos interesantes sobre esa proyección de la presencia de la mujer que son muy significativos, ¿no? Sí, bueno, yo he estado analizando cómo ha ido variando el porcentaje de profesoras titulares y de catedráticas en la universidad globalmente, en todas las áreas del conocimiento, no solo en las ciencias duras, a lo largo de los últimos 14 años, porque son estadísticas que ha ido ofreciendo el Ministerio de Educación. Y el porcentaje en los últimos 14 años de profesoras titulares ha aumentado solo del 33 al 38%. Y el de catedráticas del 11 al 16%. Entonces, con este ritmo de crecimiento, llegaríamos a la igualdad las profesoras titulares en el año 2035, pero las catedráticas solo lo conseguirían en el año 2109. Esto es una barbaridad. Y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer para revertir esta situación desde la universidad? Bueno, pues como bien has dicho al principio, nosotros en la Facultad de Ciencias, que llevamos desde el año 1997 editando una revista de divulgación, que ya hemos presentado muchas veces aquí, que se llama Ciencias UNED, pues en el año 2000 decidimos crear una sección que la titulamos Las mujeres y la ciencia. Y en ella hemos ido proporcionando información sobre la labor realizada por mujeres en todos los ámbitos científicos. Y empezamos, en primer lugar, con las reconocidas con los premios Nobel en el campo de la física, de la química y de la medicina y fisiología. Y después hemos ido destacando aquellas que han hecho aportaciones importantes en otros ámbitos científicos, pues astronomía, criptografía, etcétera. En el número que está a punto de salir, que corresponde al año 2012, está dedicada a las mujeres que han hecho aportaciones importantes en las ciencias relativas al medio ambiente. Y creo que también dentro del máster de formación del profesorado, también este aspecto de las Sí. mujeres y la ciencia se recoge. Bueno, pues como este es un tema que a mí siempre me ha preocupado mucho, en la especialidad de Física y Química, que se coordina desde la Facultad de Ciencias de la UNED, este máster es obligatorio para todos aquellos que quieran posteriormente, licenciados o graduados, que se quieran dedicar a la enseñanza secundaria. Y entonces, en esta especialidad, en Física y Química, hay una asignatura y uno de los temas de esta asignatura, bueno, la asignatura se llama Evolución de las ideas de la física y la química, y hay un tema que se llama aportaciones de las mujeres al desarrollo de la física y de la química. Entonces, con ese tema nosotros lo que pretendemos es hacer visible el trabajo desarrollado por las mujeres en todos los ámbitos, particularmente en el científico-tecnológico, e incorporar modelos femeninos en todos los niveles de enseñanza. Que un profesor, cuando habla de cualquier tema, que sepa que hay una mujer, si la hay, que a veces no la hay, ¿no?, que ha hecho alguna aportación, y no solo habla de los grandes científicos varones que todos conocemos y que nos han estado inculcando desde los principios, ¿no? Cuando empezábamos a estudiar siempre nos hablaban de Newton, de Maxwell, etcétera. Bueno, pues también si hay alguna mujer, pues que se diga, fulana de tal trabajó en este campo, pues probablemente fuera arropada por su marido, por su padre, por su hermano, ¿no?, porque era la forma que tenían las mujeres de trabajar. Pero que se diga que existieron, porque es una forma de atraer a las chicas a que estudien ciencias. Precisamente hemos asistido recientemente a la presentación de un libro dedicado a las mujeres y a la ciencia que ha editado la UNED. ¿Nos puede hablar de este libro, de su contenido? Una de las autoras es la profesora Rosa María Claramunt, que es catedrática de Química Orgánica y Bioorgánica en la Facultad de Ciencias de la UNED, y Teresa Claramunt, que es catedrática de enseñanza secundaria en el Instituto Al-Ándalus de Almería. Bueno, pues en él recogen la vida y la obra de multitud de mujeres que han colaborado en el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad actual. Muchas veces desde el anonimato, en condiciones nada favorables para realizar su trabajo. Son muchas las mujeres que ahí aparecen y desde luego se lo recomiendo a los lectores, a los oyentes que estén interesados en este tema, porque encontrarán sus biografías, su obra científica o tecnológica y las dificultades que encontraron para poder realizar su sueño, que era hacer investigación probablemente.
Pues si le parece, profesora, vamos a aprovechar este programa, estos minutos que nos quedan para hacer un pequeño homenaje a alguna de esas mujeres pioneras en las ciencias. Pero vamos a comenzar con un pequeño contexto científico de la época. Bueno, pues me parece muy bien. Vamos a partir del 8 de marzo de 1910, en el que se publicó una Real Orden, gracias a la cual se permitió a las mujeres matricularse en la universidad sin necesidad de consultar a la superioridad. Gracias a esta orden, las mujeres españolas se incorporaron a la educación universitaria y a los foros científicos, y las facultades de ciencias se vieron sorprendidas por el gran número de mujeres que se interesaban por la ciencia. La Junta de Ampliación de Estudios, desde que se fundó en 1907, mantuvo una disposición muy favorable hacia la promoción científica de las mujeres. Creó la Residencia de Señoritas en el año 1915, que era homóloga a la Residencia de Estudiantes, y con ello pues, se proporcionó alojamiento a las alumnas que iban a estudiar a la Universidad de Madrid, pero se contribuyó a despertar en las jóvenes nuevas aspiraciones personales y profesionales. Su directora fue siempre María de Maeztu. Tuvo una política de pensiones para completar la formación científica en el extranjero, y de esta manera se abrió un cauce para incrementar la competencia científica de hombres y de mujeres, de los pensionistas. Una vez alcanzada, las becadas, nuestras pioneras, se integraban en los equipos de investigación que se estaban formando en el país, en el Instituto Nacional de Física y Química, que fue construido con financiación de la Fundación Rockefeller entre 1926 y 32. Por eso muchas veces también se conoce como el Instituto Rockefeller. En este instituto, que estaba organizado en 6 secciones, pues trabajaron los investigadores más prometedores de las ciencias experimentales de nuestro país, de las que todos nos sentimos muy orgullosos. Voy a citar sus nombres para que veáis quiénes son. Blas Cabrera, que dirigió la sección de electricidad y magnetismo; Julio Palacios, la de rayos X; Miguel Catalán, que dirigió la sección de espectroscopía. Este señor descubrió los multipletes en los espectros atómicos, y existe un cráter en la Luna que lleva su nombre. O sea, de alguna manera pongo de manifiesto la importancia que ha tenido, ¿no? Enrique Moles, que dirigió la sección de química física; Antonio Madinabeitia, la de química orgánica; y Julio de Guzmán, la de electroquímica. Como curiosidad, en aquella época, me estoy refiriendo a los años 30, porque se inauguró el instituto en el año 32, trabajaban 36 mujeres. Era el 20% del personal científico. Una cifra realmente muy digna si consideramos que el número de mujeres con estudios universitarios por aquel entonces era realmente muy pequeño, ¿no? Todas ellas, por supuesto, fueron alumnas brillantes durante sus estudios. Casi todas tenían premio extraordinario de licenciatura, y la mayoría hacía la licenciatura de químicas y a la par la de farmacia. Solo 6 de ellas eran físicas. Todas eran de familias, bueno, si no ricas, por lo menos acomodadas. Sus padres eran o catedráticos de universidad, médicos, abogados, ingenieros. Solo 2 eran hijas de labradores, pero labradores propietarios, ¿no? Sin embargo, las madres de todas ellas pues, se dedicaban a las labores propias de su sexo, el hogar, ¿no? Bueno, lo que sí hay que decir es que todas estaban influenciadas por las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, a través bien del Instituto Escuela, en el que muchas habían estudiado, o del Laboratorio Foster de la Residencia de Señoritas. Decíamos antes que vamos a homenajear a algunas pioneras y hay una serie de nombres que creo que son interesantes. Vamos a empezar, si le parece, por Dorotea Barnés. ¿Quién era esta mujer? Bueno, pues Dorotea Barnés era una hija de Francisco Barnés, que fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de la Segunda República Española. Estudió bachillerato en el Instituto Escuela, al que comenté anteriormente, la licenciatura de Química en la Universidad de Madrid y en el Laboratorio Foster de la Residencia de Señoritas. Este laboratorio, las prácticas que se realizaban de química en este laboratorio eran de tan alto nivel que automáticamente se convalidaban en la Universidad Central. Gracias a una beca del Smith College y a una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios, estuvo 2 años en Estados Unidos, precisamente en el Smith College y en Yale, y se especializó en técnicas espectroscópicas aplicadas al análisis químico. Tuvo la oportunidad de visitar famosos colleges allí femeninos en Estados Unidos, concretamente el Wellesley College y el Vassar, y las universidades de Harvard, Cambridge y Massachusetts, y también el Rockefeller Institute for Medical Research.
Cuando ya se doctoró, regresó a España y trabajó con Miguel Catalán en la sección de espectroscopía del Instituto Nacional de Física y Química. Él decidió, en ese momento se estaban desarrollando las técnicas espectroscópicas en el mundo entero, y la envió un año a Graz, a Austria, al laboratorio del profesor Kohlrausch, donde aprendió espectroscopía Raman, que estaba en esos momentos empezando a desarrollarse. Es una técnica que ella introdujo en España cuando regresó al laboratorio del Miguel Catalán. Hoy en día es una de las técnicas fundamentales para el análisis molecular y en la Facultad de Ciencias de la UNED hay profesores que están utilizando esta técnica en sus investigaciones. Además, casi todas nuestras pioneras tuvieron que compaginar su trabajo de investigación con cátedras de física y química en institutos de enseñanza secundaria. Concretamente, Dorotea Barnés la compaginó con una cátedra en el Instituto Lope de Vega de Madrid. Me gustaría recalcar que Dorotea es un claro ejemplo de cómo cuando a una mujer se le ofrecen los medios adecuados puede desarrollarse y conseguir los más altos niveles científicos. En el caso de Dorotea, introdujo en España una técnica puntera de investigación en el momento en que se estaba desarrollando. Sin embargo, su brillante carrera se vio truncada por el estallido de la Guerra Civil, que la condujo a exiliarse a Carcassonne, Francia, con su marido y su hija de apenas un año. Pero realmente, también quiero decirlo, fue el matrimonio quien la apartó del trabajo de investigación. Abandonó su carrera científica para cumplir con el papel asignado por la sociedad a las mujeres, ser esposa y madre. En el año 1996, ya muy mayor, confesó: a mí me retiró de la ciencia mi marido. Tremenda frase. Tremendo. Otro nombre muy interesante, muy destacado, ya lo van a comprobar ahora nuestros oyentes, es el de María Teresa Toral. ¿Qué nos puede decir? Pues la verdad es que tuve la tremenda suerte de ser invitada a la presentación de un libro escrito por Antonina Rodrigo que se llama Una mujer silenciada, María Teresa Toral, Ciencia, Compromiso y Exilio. Y me quedé impactada. Estuve buscando información y salvo en esta biografía es muy difícil encontrar nada referente a María Teresa Toral. Apenas aparece su nombre en alguna relación de mujeres científicas de la época. Y precisamente por eso pues, he querido hacer este homenaje aquí a ella, y probablemente sea una de las reseñas de libros que aparecerán en la revista de nuestra facultad, porque me parece que es una vida realmente para que la gente la conozca. María Teresa nació en Madrid en el año 1911, en el seno de una familia numerosa acomodada. Ella era la tercera de 7 hermanos. Vivió en una casa lujosa de la calle Alcalá de Madrid, en la que la pieza más importante de la casa era la biblioteca, y dentro de ella la sección de libros de ciencia. Aunque la familia era toda de tradición literaria y María Teresa se inició en estudios de música y arte, como correspondía a las niñas de su época, pronto sorprendió a todos interesándose por la ciencia, que estaba considerada entonces y durante mucho tiempo como una cosa de hombres, ¿no? Estudió bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros, sacando las máximas notas, y su ilusión era proseguir los estudios en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. Su padre, que era un poco más práctico, le aconsejó que estudiara farmacia porque era una carrera más propia para una mujer, y además le ofreció la oportunidad de abrirle una farmacia cuando concluyera sus estudios. Pero María Teresa no se veía anclada detrás de un mostrador y pactó con su padre hacer las 2 carreras simultáneamente, porque su pasión realmente era dedicarse a la investigación científica, siguiendo el ejemplo o el modelo de Madame Curie, a la cual admiraba profundamente. Entonces así lo hizo y se matriculó, no sin dificultades, en la universidad, y estudió las 2 carreras y realmente sacó notas brillantes. Ella accedió a la universidad en una época muy conflictiva, porque era la dictadura de Primo de Rivera, era un momento en el que había una gran agitación social. Sin embargo, fue una época en que la intelectualidad jugó un papel muy importante en la reforma universitaria que se estaba haciendo en esos momentos, y esta intelectualidad estaba inspirada en las ideas de la Institución Libre de Enseñanza.
María Teresa se implicó plenamente en este proceso sin dejar para nada de lado sus estudios. Los acabó en 1933 obteniendo premio extraordinario de licenciatura. Por lo brillante que era, enseguida Enrique Moles la acogió como ayudante de clases prácticas. Ya he dicho que Enrique Moles era un químico de prestigio que dirigió la sección de química física en el Instituto Rockefeller, y se caracterizó además porque estimuló las vocaciones científicas en las mujeres. Realmente muchas de las mujeres que querían hacer una actividad científica de investigación fueron muy acogidas en el ámbito de este laboratorio. Él apoyó su candidatura de entrada en la Sociedad Española de Física y Química, y cuando se abrió el Instituto Rockefeller en el año 32, ella se trasladó con él a la sección de Química Física. Realizó una intensa labor de investigación sobre la determinación de los pesos atómicos de elementos químicos y junto con su maestro, Enrique Moles, hizo un trabajo muy importante determinando las características físicas del nitrobenceno. Esto dio lugar a una enorme bibliografía científica. Pero este apasionante trabajo se vio truncado por el estallido de nuevo de la Guerra Civil, que supuso un retroceso en los logros científicos del plantel de investigadores que, gracias a la Junta de Ampliación de Estudios, se estaba formando en universidades y centros de investigación europeos, ¿no? En concreto, por ejemplo, María Teresa pues, no pudo disfrutar de una beca que ya tenía concedida para estudiar isótopos en Londres. Muchos de los investigadores del Instituto Rockefeller se comprometieron con la defensa de la República, y María Teresa entre ellos. Y al acabar la guerra se les hizo un juicio sumarísimo en los que se les acusó de haber fabricado material de guerra que habían utilizado las tropas republicanas. Todos fueron condenados. La condena inicial de María Teresa fue de 12 años y un día y le fue conmutada por otra de 6 años y un día. Esto supuso el rechazo de la mayoría de los miembros de su familia. Su familia era una familia acomodada, burguesa, y claro, tener una niña en la cárcel en estas condiciones, pues realmente uno de sus hermanos era falangista y esto pues le ocasionó separarse realmente de los miembros de su familia. Pero además fue el inicio de una serie de penalidades, torturas, cárceles, maltratos. Bueno, realmente fue una época muy, muy difícil que ella le valió para ser más solidaria todavía con las personas que se encontraban en su entorno en la cárcel. Tuvo un segundo procesamiento en el que le pidieron pena de muerte y esto tuvo una gran resonancia internacional. El Comité Internacional de Mujeres Antifascistas solicitó personarse en el juicio y pidieron a Franco que no fuera ejecutada la señorita Toral, a la que llamaban la Lisa Meitner de España. Lisa Meitner fue una científica muy importante y a María Teresa Toral la llamaban la Lisa Meitner de España. A la vista oral asistió Irene Joliot-Curie, premio Nobel de Química e hija de Pierre y Madame Curie. Esto demuestra el reconocimiento científico que había logrado María Teresa. Cuando salió de la cárcel, ante la imposibilidad de tener un trabajo relacionado con la investigación y sus malas relaciones familiares, optó por exiliarse, llegó a México, donde trabajó en la Universidad de México y en el Instituto Politécnico, dando clases de química, y además trabajó como traductora. Ella dominaba 5 idiomas. No fue afortunada en el amor, lo encontró ya a una edad muy madura en un compositor ucraniano que también estaba exiliado en México y que había participado en las brigadas internacionales en la Guerra de España. Dedicó los últimos años de su vida al grabado. Es una técnica que dominó convirtiéndose en una de las grabadoras más grandes de su tiempo, conocida en todo el mundo. Hizo exposiciones en Estados Unidos, en Francia, menos en España. Regresó a España ya a los 83 años, cuando su marido se había muerto. No regresó a España, sino que vino vencida por la enfermedad y realmente a los pocos meses murió de un derrame cerebral. Vaya vida, profesora. Desde luego es impactante. Hemos escuchado 2 ejemplos, pero habría muchos más, ¿no? Como Dorotea o María Teresa, pues hay muchas otras mujeres que contribuyeron al desarrollo de la ciencia en nuestro país. Todas ellas son un claro ejemplo de la invisibilidad con que la historia ha tratado a las mujeres de ciencias. Por poner un ejemplo, de Dorotea Barnés aparece una breve reseña dentro
de mujeres ilustres en la página web del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De María Teresa no se hace ninguna mención. Y fue una trabajadora de uno de sus institutos y estuvo trabajando con uno de los químicos más importantes del momento. Y creo que también nos comentaba antes un libro en el que se recoge la figura. Sí, además un libro que fue editado por el Consejo, que su autora es Carmen Magallón Portolés, de la Universidad de Zaragoza, que se llama Pioneras españolas en las ciencias, las mujeres del Instituto Nacional de Física y Química. En él se puede encontrar un profundo trabajo hecho sobre todas aquellas mujeres que fueron becadas por la Junta de Ampliación de Estudios y que trabajaron en el Instituto Rockefeller, el Instituto Nacional de Física y Química. Se hace una semblanza de ellas y se hace una descripción muy buena del trabajo científico que desarrollaron. Cualquier interesado en el tema debe adquirir este libro porque realmente yo creo que es una tesis doctoral, es un trabajo magnífico sobre todas ellas. Y si le parece, recordamos el libro que hablaba precisamente de María Teresa Toral, porque creo que su vida desde luego es tan intensa que... Me he saltado muchas cosas de su vida porque podríamos estar aquí horas hablando. El libro se llama Una mujer silenciada, María Teresa Toral, Ciencia, Compromiso y Exilio, y está escrito por Antonina Rodrigo. Quizá a alguno de nuestros oyentes le pueda interesar. Y también hablábamos antes de ese libro reciente que acaba de editar la UNED, Mujeres en Ciencia y Tecnología, y apuntaba también, ya como le pregunto como directora de la revista de la facultad, que precisamente el último número habla de las mujeres en el medio ambiente. Sí, las mujeres que han trabajado en las áreas del medio ambiente. Sí, y lo que sí podemos decir es que ya nuestra revista desde hace varios años está en abierto y la pueden ver directamente en el repositorio digital de la Biblioteca Central de la UNED, en revistas digitales, y como el nombre es 100 CIAS, Ciencias, pues aparece la primera, o sea que no hay problema. Y están desde el año, me parece que es 2009, están todos los números en digital y se los pueden descargar gratuitamente en abierto. Bien, y a modo de conclusión, recapitulando todo lo que hemos estado contando, ¿qué podemos decir, profesora? Pues yo me gustaría hacer hincapié en que es necesario hacer visible a todas las mujeres que con su trabajo han contribuido al desarrollo científico actual. Porque los estudiantes en el bachillerato normalmente sus modelos son solo masculinos y se sigue considerando que la ciencia y la tecnología son cosas de hombres. Y yo lo que quiero desde aquí es decir que la ciencia y la tecnología es cosa de hombres y de mujeres, y lo demuestra la existencia de multitud de mujeres que han trabajado a lo largo de la historia, desde la prehistoria hasta los momentos actuales en estos ámbitos. Pues desde luego lo hemos comprobado en el programa de hoy. Carmen Carreras.